Está lleno de manglares toda esta zona, que el otro día casi la lío con la moto, porque sube un montón el agua de repente. I think we have to swim. Ah, they told you there are crocodiles here. No, surprise, the moto is there. We have to swim, eh? Sí. Did they told you that there were crocodiles now or no? Because this is perfect for crocodiles. Mira, un camaleón muerto. ¿Sí? ¿Crees que dice algo esto? Dai, la Do you listen the crocodile? Dai, basta, smettila. Crocodiles, go, crocodiles are coming. I asked you 3 times. You sure the water is not coming here? Yeah, claro. ¿Está seco? Vine para un día y llevo, creo que son más de 3 semanas ya. La verdad que me ha flipado. Ya no solo por el sitio, que es espectacular, sino por la cantidad de gente que he conocido, la cantidad de historias que he conocido. Y luego en un rato os cuento qué han pasado en estas 3 semanas, que han pasado muchas cosas. Y esta bomba de agua, mira, no sé si la vais a escuchar. Bien hermoso. Me ha parecido de repente un buen barrizal de los que te hundes, ¿eh? ¿Por dónde va la gente? ¡Oh, joder, tú! No sé por dónde va la gente, pero yo no me puedo parar porque me entierro. ¡No! No me quiero meter en esas roderas. ¡No! Dale, bonita. Dale, bonita. A ver, porque aquí venimos navegando arenas. Comienza el juego. A ver si puedo caraperrear por aquí. Pincha encima. Ay. ¡Hala! Tengo que ir revisando esta bomba cada 15 minutos. Cada vez va sonando más fuerte. Más que una bomba, es un sonajero. Y ya la he tenido que rellenar, ¿eh? Va tirando el refrigerante poco a poco. Salama. Me contesta la cabra. ¿Tulear? Like this. Ok, merci. Mi socha. Me dicen solo ye, pero no me queda muy clara la ruta, ¿eh? A ver, algún cartelito que ponga tulear. Blue Ventures, mira, esta es la ONG que he estado grabando. He grabado un pequeño reportaje que espero poder sacar pronto. Conocí a María, que es enfermera. Lo que me ha contado en un par de semanas que he estado aquí es que me daba pesadillas por la noche. O sea, solo de pensarlo, había días que me quitaba el hambre. Imagínate un año aquí viendo la cantidad de desgracias y sobre todo de injusticias, de cantidad de decenas y centenares de muertes, que en Italia es impensable que alguien muera de eso. Pues aquí, como moscas, con gente que además conoce, porque es una comunidad súper chiquitita. Creo que después de vivir una guerra, lo que ve esta gente yo creo que es lo más duro que hay, ¿eh? Vamos a ver qué nos depara el camino, porque me han dicho que van a ser probablemente un par de buenos días y son 100 y pico kilómetros solo. Me dirijo hacia Tulear y aún no sé que será uno de los caminos más exigentes por los que he viajado en los últimos años. Salama, Tulear, la route. Like this or like this? Ok, mi socha. Mira, cuidado con el daño. Salama, ¿cómo sabes? Mi socha. A ver estos grandes bancos de arena, que poco me gustan. ¡No! No quiero tener que levantarla. Nos venimos enterrando, pero mira, voy a las mínimas revoluciones, al punto de calarse casi, y la moto avanza, ¿eh? Lo del monocilíndrico, la verdad, que es una maravilla. Creo que me voy haciendo poco a poco a la moto, ¿eh? Porque hay una buena cantidad de arena y aquí venimos, con cierta dignidad. Dignidad que iré perdiendo poco a poco. Hostia, tú. Se me ha quedado la pierna enganchada en una roca y me ha pegado una retorcida de rodilla que espero que no se haya pasado de giro. Aún sigo asimilando todas las experiencias de estas últimas semanas. Everybody want wife, everybody want someone they can call on and hold them at night. Yeah, everybody want babe, but they don't all come to the light. Yeah, they don't know what it's like. Yeah, all they want are the likes. Yeah. ¿Qué haces aquí? Mangiando la canna da zucchero. No, digo en Madagascar. Laboro, dice. ¿De qué laboras? Enfermiera. ¿Enfermiera? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un anno. ¿Un año? But they don't see what's up in their homes. All they see is picture perfect, but I'm certain. Take a peek around and close. I like Madagascar and also the canna da zucchero. Sí, like caña de azúcar, ¿eh? Cause what we see online isn't really that person. Still we eat when they serve it, but we're there when we're hurting. I say goals.
Everybody wants something. They ain't looking for substance, nah. They just wanna be comfy. Yeah. Everybody online thinking like, wow. No quiero arena en el culo, porque ¿sabes dónde termina la arena luego? En mi cama. Facciamo un ultimo bagno? Venga, yo te veo. Vieni? Yo vigilo. Tu mi guardi? Sí. No. Yo guardo i costi. Will we ever quit and know the Si consigo escaparme de aquí, hay un camino ahí por el barro que tiene mejor pinta. Ah, se caló. Ahí venimos. Will we ever quit and know the twist? All that we see is no legit. A ver. Got the rollie on the wrist. No sé si ha sido buena idea. Al final hay varios caminos. Lo que he ido viendo es que cuanto más cerca del manglar, menos arena hay, pero más posibilidades de agua. La sal de mar y los vehículos no suelen llevarse muy bien. Ah, vale, está bien, está bien. Mora, mora, pero por aquí se viene pudiendo. Cangrejos me huyen y hacen bien. Y a ver, por aquí por el bosque. Uf, qué mal ha sonado eso. Ay, ay. Joder, vaya viaje le estoy pegando a las maletas, tío. No sé yo si era mejor la arena. They sell and we buy. We don't care if it's lies, nah. We just follow the prize. Double tap and hit like now. Amplify the disguise, but we don't hear when they cry now. ¿Tulear? Tulear, Messi, mi socha. Thank you. Una de dos, o te hacen y eso significa que sí, o te levantan las cejas. Y tú le vuelves a preguntar y te vuelven a levantar las cejas. Salama. Lo que para nosotros es no entiendo, aquí es sí. Hasta que lo entendí, me tiré unos buenos ratos con la gente levantándome cejas. ¡No caigas! A ver, no te hundas, no te hundas. Fua, chaval, vaya buenos bancos de arena. ¿No hay plan B? ¿No hay ruta alternativa o qué? ¡No! Vaya arañote, vaya arañote. A ver, no venga usted conmigo. Por alguna razón por aquí no veo huellas, No sé yo si me he equivocado. Y este es el camino de los tontos y había un camino de los listos por algún lugar. A ver si puedo meterme. No, por aquí. No. Se pone de lado. Quería ir yo por el medio. A ver, pausa. Pausa que esto cansa. Venga, bonita. Vamos aquí al medio. No. Vale, pues volvemos al carril. Si no hubiera plantas, me iría bien. No. A ver, que se ha quedado la rueda delante así enterradita y la de atrás ha hecho un amago de querer enterrarse también. Vale, pues hace calor, Y esto está peleón. Mira qué baobabs más bonitos. Ahí está. Estaba para enterrarse. A primera hora del día, la arena está más compacta. Y según pasan las horas, el sol evapora la humedad de la noche, por lo que avanzar se vuelve bastante más difícil. Joder, señor. A coger aire, tengo que coger aire cada 5 minutos, Vale. Joder. Bueno, primera del día, C'est bon. Merci. Salama. Joder, tú, vaya sudadón. Vamos ahí, bonita. Como esto sea muchos más kilómetros así. ¡No! A ver, que ahí veo verde, y el verde suele ser buena señal porque suele haber más raíces y más humedad en la arena. Vale, se acabó. Me ha durado 1 minuto. Ay, pincha. Esa planta pincha. Parece inocente pero se engancha. Joder, señor. A ver si soy capaz y a ver si hay algo. Pinchan todas las plantas. Venga, tira. Tira, no te entierres. Joder, vaya lucha, tío. Venga. Bonita. Fua. Necesito un poquito de aire y un poquito de agua. Joder. Qué locura es esta, tío. Es un maldito desierto de dunas. Encima vengo de estar malo y me noto que la energía tampoco está aquí para hacer tanto el animal. Joder, tú. Pues está intensita, la pista y se nota el calor y es que encima vengo de estar malo. What's happening? Nothing. It's very cold outside. So that's why. It's 40 degrees. It's very cold. The weather change Yeah. today. It looks like Russia, Yeah. Ukraine. You can have fever, Maybe just a little bit. Y hoy me noto ya mucho mejor, ya no tengo esa fiebre, pero tampoco me noto al 100% de energía fuerte y feroz. Estoy un poco mareado. Es que esta hora además es la mala, Son las 12, voy a comer unas galletitas que me ha preparado María.
El Jack Sparrow. Amarai kuah misal cabe. Fish, snorkeling. Then A lot of water. And that beautiful sweatshirt. will we survive? Yes. You yes? I don't know. Nos despedimos de nuestros amigos porque hemos venido a pasar un par de días a esta isla. This is my favorite thing in the world. Un arpón casero. Cuidado, cuidado. Tienes mucho peligro tú, ¿eh? No. No puedes. Mejor. Es una varilla de estas de obra afilada con una goma casera, bien casera. We are in survival mode. We have to racionar la comida. What did you cook for us? I made some pancakes with special chocolate Nutella, ¿eh? and no Nutella. Bueno, no es Nutella italiana, pero nos vale, ¿no? ¿Está bueno? Va. It's not that bad. Está bueno. Sì, buono, buono. Buenísimo. Buonissimo. And then your tea. Con té y todo, ¿eh? ¿Qué opinas del estrés? A lot of. Se te nota. I have to relax. ¿Has visto El último superviviente, María? Sì, you're lucky. Vamos a la sombra. Una hora, esta hora de 1 a 2, que es cuando te funde el sol. Hazme caso. Luego a las 2 salimos. What do you think about your new house? ¿Piace Sì, o te dispiace? mi piace. Está pegando el sol durísimo. Salama. How are you? How are you? Wow, wow. ¿Cómo? Wow, wow. Bau, bau. Veluma Bakeu. Luma. ¿No confías en que yo vaya a pescar un pez? No, ¿Por qué? because you're not a fishman. But I will learn today. YouTuber. I will be today. Fisherman. Ok, vediamo. Hoy no hay mucha visibilidad, pero vamos a intentarlo igualmente. Estamos listos. Guarda, tu sei quello lì, pensi di essere un pescatore, ma in realtà fai solo i video con le moto, vuoi fare l'uomo vero. Pues misión fallida. No había ni un solo pez. Está muy bonito y los peces me imagino que se habrán refugiado en las rocas. ¿Cuántos tomates teníamos? 10, 9, 9. ¿Cuántos tenemos ahora? only 4, How is that possible? little accident. ¿Sabes hacer malabares? Nuestra única comida para hoy. ¿Cuándo ha caducado? 2023. En el 2023, ¿eh? Mangiare? Mangiare. Obrigado. Grazie mille. Buon appetito. Molto buono. Yo creo que precisamente una de las razones por las que viajo es por esta. Cuando conecto con el sitio y con la gente. Y conozco y me cuentan historias, les cuento las mías. Ahí es donde realmente aprendo y me abre los ojos. La vida. You know how to coser? Sì. Watch out. This is just a test. You don't have to make it real, eh? If you want, we can cut this here Yeah. and then we can try on you. I don't want. First step. Here, like 5 millimeters, and then go out. The other side, take the skin, round it, take the side, go down, and then twice or 3 times. Después, Giro al contrario. otra vez. See, take the side and go. And you cut here. And we have 1. I will say, Saba, what's your name? You have to be friends first, eh? Well, it's not that easy, eh? Yeah. Allora? It's your knife. Or with the teeth? It's impossible with the teeth Oh. to do this.
Impossible, si said. It's impossible. Es veredicto. Bene, bene. ¿Pero un poco abierto o no? Tenía sì, que estar un poco más así. Sì, ¿A qué distancia uno de otro? un centimetro, mezzo centimetro. 8 milímetros te vale. Sì, va bene. Ok. Focus. No, ma cos'è sta cosa? ¿Qué? Ma che è? ¿Qué le pasa? No, Allora. ma you say allora? Porque me estoy italianizando. No, noi non facciamo così. Allora. Allora. No. No, Facéis así. no. Todos iguales. ¿En qué situaciones tendría que coserme a mí mismo? If I see lot of blood, I need to... Yeah, Si tengo el hospital a un día y está sangrando mucho, fallo. si te cortas mucho, sale mucha sangre, E sei arterioso, arteria. How is the blood from the arteria? pumping. Yeah, So with arteria, you die. no, I want to survive. Y si yo me coso a mí mismo, voy al médico. Sì, vai. Que ellos miren bien que está todo bien. O sea, esto es emergencia, es vida o muerte. Si veo arteria haciendo así, problema gordo, preocupación. Fai una preghiera. ¿Eh? Pray. Pre. Ahora tengo más miedo que antes. You know what they say in Spanish? Cosa? La ignorancia Sì, es la base de la felicidad. lo so. No hay que ver sangre por el cuerpo. Hay que parar toda la sangre que se pueda, ¿eh? Pray and go to the hospital. Very fast. Very hot. Okay, thank you very much for your lessons. Igual me salvas la vida, ¿eh? If you have broken bone, it also could cut Yeah, arteria. something inside. So you have to go to the hospital. Sure. Don't walk around with a broken bone. ¿Cuántos años has sido enfermera? 6 anni. Annie. Años. ¿Te gusta? Sì. Salvar vidas. Vale, pues me he parado media horita larga y vamos a ver si somos capaces de salir de aquí y se pone una pista normalita, que me siento un poco más enérgico, pero tampoco mucho más, ¿eh? Porque la arena es lucha cada centímetro. Esta batería, no te creas tú que está muy católica, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado con esta batería, ¿eh? Porque aquí no tengo narices a arrancarla, ni pasa un alma por aquí. No ha pasado nadie en todo el rato que llevo. Ay. Joder, ahí al medio es más fácil caerme. Aquí en el carril me voy comiendo todas las ramas, pero es más difícil caerme. Y esto es un canteo. Como esto sea así todo, no llego en, vamos, 4 o 5 días, te digo. Vale, Electro, todo el rato saltado porque esto es de primera. Entre 1 y 7 kilómetros por hora. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Joder, por favor, esto es un espejismo, ya lo sé yo. Pero si aguantara un poquito así, me haría una persona feliz, ¿eh? Mierda. Es un barrizal. O sea, esto es una locura. Como sea así todo el día, es una locura. Y esta bomba de agua aquí viene sonando, ¿eh? O sea, yo como si no la escuchara. A ver, manglarcito, este me gusta a mí. Vale, ahora por lo menos de vez en cuando me aparece un parche de estos de manglar que me da para coger aire. No. Vale, igual es que la moto quería venir por aquí, ¿eh? Y a ir buscando todo el rato el camino menos malo. Ya no digo el camino bueno. Literalmente, cada baobab que miro, a punto de torta estoy. O como estoy cayendo, ¿eh? Hago una leche. Tía. Vale. A ver, que hoy no está esto como para quedarnos aquí tirado. Ahí está. Ah, voy a reventar la maleta otra vez, pero vamos. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder, tú! ¿Otra trampa? ¿Va en serio? ¿Una rama verde que me ha bloqueado la rueda? Joder, pues si fuera esto lo suficientemente fácil, ¿eh? Maldita. Ojo, Carlos, esto está intenso, ¿eh? Estos bancos de arena terribles, pero terribles. Tengo el brazo derecho limado ya. A ver si puedo meterme por aquí. Es más cómodo, pero a la que me salga del carrilito este, me caigo y me toca levantarla. ¡Ay! ¿Ves? A la mínima, si vas rápido, al suelo. Bueno, vamos a devorar un rato el brazo izquierdo, que lo tengo casi entero. Y esa bomba de agua cada vez va sonando más, ¿eh? O sea, ya ha pasado de sonajero a maraca. Entramos en fase maraca.
Quasimodo. Joder, en cuanto miro para un lado. Me cago en la... Me cago en la puta rama, tío. Me ha hecho la zancadilla. Está bien chungo esto, tío. Está bien chungo. No hay tregua, tío. Es como ir por la playa. Horas y horas y horas. 1, 2 y 3. Cada vez me cuesta un poquito más, pero de momento tengo fuerzas. Venga. Venga. Joder. Vale, pues cruce aquí. Si aquí te quedas, aquí te quedas. Joder, chaval. No me esperaba yo esto, Doesn't get easier the further I run. It gets harder to carry the weight of what I've done. I am speaking from experience. I don't wanna run no more. ¿Qué intentas, María? It's your light. The problem is mine, no? Yeah. No problem. I will do it by You myself. will manage, Yeah. Italian strong woman. No tenemos prisa, Que ya podemos desayunar. Mi aiuti, per favore. È finito l'accendino. Pues no hay más. ¿Dónde está el otro encendino? Vabbè, così è facile. You have a lighter that works. You had one before, also was working. Windy. It's the terminal teacher that can feel the wooden splinters. It's Thank you, boss. Is everything ready? No. Can you get it ready? Yeah. So what's in our menu today? Pepperoni, cebolla, ovo, 5 ovos. bread. 5 huevos. And 1 tomato and patatini. ¿Qué más? ¿Te puede el ansia? ¿Yo no te puede el ansia? Is good? Yeah, a little bit burned back. Ah, okay. Maybe we can complain now, Bon appetit. your eyes that play the fool, set me apart. Beneath the rays, set me apart. ¿Qué tal has dormido, María Magdalena? ¿Tú? Atamos la tienda a la piragua pensando que estaba abandonada y a las 4 de la mañana ha aparecido un señor en la oscuridad deshaciendo los nudos y hemos sido buena gente, le hemos ayudado a meter la piragua al mar. So, ¿qué quieres desayunar? Fish. Va a cazar unos peces. Attento! Look how they look. Ciao, non morire. Ok, Please. I will try. He pescado una gamba. No me digas cómo, pero la he cogido con las manos. Creo que la voy a liberar. No merece la pena hacer un fuego para una gamba. Follow me to my favorite tree. Well, I'm offering a steady hand. Por suerte, ha aparecido este pescador con unos pulpos recién capturados. He's moving. Ma no. He's moving. He's changing colors. Do you think this is a pez globo? Sí. Esto es muy venenoso, Aquí tenemos 2 anguilas. Esto es eléctrico, ¿no? No. They are not moving, Nico. Ya pasaja. Our troubles behind. And you'll take care of me along the way. Voilà, merci. Miss Ocean.
¿Qué te parece? Los pulpos que he cazado toda la mañana pescando, para sacar 2 pulpos, ¿eh? ¿Qué haces, María? Está ablandando los pulpos. Aquí tenemos esto para grillear. Sí. ¿Qué? With some tetano in. Tetano in the fire disappear, ¿no? I don't know. Necesitamos madera y preguntar a ChatGPT cómo cocinar esto. Why do you have to ask to ChatGPT? Pero antes de hacer el fuego, vienen a buscarnos. Me estoy operando la mano. A ver, he tenido un accidente. Cazando pulpos. ¿You see? ¡Bravo! Bravísimo. Hola, esta cosa diminuta me viene dando por culo 2 días. Do you think I will survive? We need to stitch, to practice. Me estoy poniendo aquí la braga como los de la NBA. A ver si me protege un poco porque vengo con el brazo devorado. A ver un segundo, porque notaba yo que venía frenándome. Y aquí atrás tengo medio árbol, que desde luego que ayudar tampoco ayuda. Encima es verde, que no se rompe fácil. Qué cabrón, viene para el otro lado. A ver, espérate un segundo. Qué cabrón. Me viene secuestrado no sé cuántos kilómetros, tío. Me notaba yo un poco raro. Viendo cómo está la moto delicada, tener aquí ramas verdes entre la cadena no mola nada, ¿eh? Ay, fuera ya, hombre, de mi moto. Y esta bombita de agua, aguántame por favor. Son 100 kilómetros más, o 120 que me deben faltar para llegar a la civilización. Y radiadorcito, aguántame por favor. A ver, que justo aquí es donde han maniobrado los coches y me lo pone más difícil. Joder, vaya abdominales voy haciendo. Voy a salir de aquí con los abdominales de Cristiano Ronaldo, de ir peleando con las piernas. No te entierres, bonita. Ah, no termina nunca. Definitivamente no me gusta la arena, tío. Vengo sufriendo, ¿eh? No hay tregua. Por favor. No pido mucho, una pequeña tregua de 1 minuto. Que me deje coger fuerzas otra vez. ¡Ah! Me funciona el invento del brazo, ¿eh? Solo me araña la mano ahora. Señor, ¿por qué a mí? No acaba nunca, tío. Pienso siempre que después de la siguiente curva acabará, pero no acaba nunca. Joder, tú, vaya infierno, ¿eh? No puedo hacer más de 10 minutos seguidos, ¿eh? Es como ir al sprint. Joder. Es todo el rato peleando con una arena muy densa. No hay tregua. Es un canteo, tío. Hacía años que no me metía en un arenal así. Do you think that it's more beautiful, the sunset or me? What's your favorite thing in Andabadoca? I found a woman who sells yogurt and gateau, Salama. and she makes me very happy every morning to have breakfast. La vida pirata es la vida mejor. Me imagino que por los Besu, que son gente interesante, y me imagino que por el hospital y por la gente del hospital, que es interesante. Ma cosa serve questo? Para la radio, Per la radio. para escuchar las noticias. Veramente? Veramente. Radio María. Radio Maria? ¿No la tienes en Italia, Radio María? Sì, tenemos Radio Maria in Italia. Pues también en España. Veramente? Veramente. In Spagna Radio Maria? Claro. Para mí lo interesante de viajar es esto. Lo interesante no es llegar de Antananarivo a Anchirabé en un día por carretera. Lo interesante es parar en un sitio y echar raíces unas semanas y conocer gente. Ver cómo piensan, ver cómo viven, ver qué cosas tenemos en común, qué cosas son diferentes. Y aquí es donde aprendo. Aunque he estado parado y no me he movido, he viajado más que igual las semanas anteriores. Joder, se entierra, la moto se entierra. Ojo, 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 que se está poniendo esto cada vez más arenoso. Esto es un canteo ya, ¿eh? O sea, esto ya es de remar. ¡Ah! O sea, el límite entre enterrarse y avanzar. ¡No, no! ¡Uf! No puedo. Se me cargan las piernas, tío. ¡Ah! Se me cargan las piernas. Las caderas. De ir pateando el suelo, tío. Esto está siendo duro, ¿eh? No me queda más remedio que tirar. Paciencia y tirar.
Y de 100 metros en 100 metros. 5 minutos, 100 metros. 5 minutos, 100 metros. Y así, a ver hasta dónde llegue. Ojo, no sé si está picando biela ya del calentón que debe llevar la moto, tío. Ya no me gustan ni los baobabs. Solo quiero salir de aquí y esperar que no sea así los 160 kilómetros. Pero me temo yo que lo pueden ser porque la gente me decía Sandy. Que es... una puta rama, tío. Y cuando la gente dice Sandy aquí es que es extremadamente al extremo máximo y supremo de Sandy. No puedo, tío. 5 minutos y me fundo. Sobre todo cuando llevas 555 sprints ya hoy. In one word, describe the last month in Madagascar. I will describe like 1 year. Es como si hubiera vivido un año. La moto, me parece que la compré hace 9 meses. Your motto is still your wife. It is. She's sick. Yeah. I have to take, tengo que cuidarla. Por eso también me voy. Está enferma la pobre. La bomba de agua cada día suena un poco más y no sé si voy a llegar a la siguiente ciudad. Vamos, decía yo 4 días. Como sea así, me tiro 2 semanas al ritmo que estoy viniendo. Joder, chaval. O sea, no tiene nombre esto, No termina nunca, tío. Y el problema es que se me arden las piernas. Llega un punto que me arden y ya no me aguantan la moto. Tengo que parar. What about these days? Are you happy to live? Estoy contento y triste. Me ha gustado mucho estar aquí, la verdad. Creo que es de mis highlights de momento del viaje. Es estar aquí por la gente. Estoy poniéndola un poquito al día, rellenando aceite, refrigerante, gasolina y estamos listos para partir pronto. No sé si se apreciará, los cabrones tienen la gasolina bien sucia, A esto a la moto no le va a gustar. Joder, está goteando entero, tío. Salama, good morning. Hostia, pues pensaba que me iba a sobrar. Creo que me he quedado un poco corto, Y vamos a ver hasta dónde llego, porque aquí estoy en mitad de la nada más absoluta, O sea, no hay gasolineras, no hay cajeros, no hay asfalto, no hay absolutamente nada. Thank you for everything and maybe see you next time, It's been very nice. It's sad, Okay, Hasina, my time to go. Veluma. Thank you very much for everything and maybe see you next time, Yeah, me go now all tour of Madagascar. Is today, mora, because the moto c'est comme ça, but oui. Okay, Serge, au revoir. Veluma. El chaval este, Serge, yo le llamo Sergio, es un fenómeno. Todo el rato con buen carácter. Y se nota cuando la buena actitud es fingida porque eres turista, a cuando la buena actitud le sale de forma natural. Lo mismo le ves por la mañana cosiéndome las maletas, que por la tarde yendo a navegar con la piragua, que por la noche arreglando las sombrillas de palmera, que por la mañana siguiente arreglando el cuadro eléctrico de la casa de al lado. O sea, todo el día está ahí atentísimo con una sonrisa. Y no es el típico que está atentísimo porque quiere pasta, porque me costaba, darle el dinero. Y me daba precios baratísimos. Me quería cobrar 1 euro por coser todas las maletas, por ejemplo. Me ha hecho recapacitar bastante acerca de cómo afrontar la vida con qué buena actitud. Chao, goodbye. Ahí están las señoras con las que me tomaba el postre. Je partí. Mi, oui. Merci beaucoup for everything. Mira esta bomba de agua como suena. No sé si lo estáis oyendo, pero ya está tirando aceite. Esto ya empieza a ponerse feo. Veluma. Qué cosas, me está dando bastante pena. También es un pueblo pequeñito que conoces a tanta gente que aunque no son tus amigos, les conoces. Aquí están estos buenos señores, no sé si les voy a ver ahora, pero también he comido muchos días con ellas. Au revoir, je partí. Ok, say goodbye to your man. Veluma. Chao, merci beaucoup. Thank you. Normalmente lo llevo un poco mejor, pero me está dando... Parece que pasa una vida aquí. Maybe you are a YouTuber inside your head, Veluma Yabi. Do you think I cannot find shops there water, No, te la vado a prendere. Wait. Bread, chocolate, biscuit, arance, sale.
The big mama, the big Italian mama. Do you think you are very Italian? No. I think you are very Italian. You are the big mama. We could only fade. Grazie mille. Rivediamo, rivediamis. Rivediami, rivederci. See you when I see you. Okay, María, very nice to meet you. Peluma, chao chao. No me gustan las despedidas, es la parte menos bonita de viajar. Al final hay veces que como que encuentras sitios especiales, se alinean los astros, se alinea la gente. Me pasa pues cada varios meses viajando. No es que solo con uno o dos tuviera buena conexión, sino que es que desde que me levantaba en el lugar hasta que iba a comer, iba a recargar el teléfono o iba por un yogur, con todo el mundo había muy buen rollo.